que en esta mañana se han reunido en este lugar para glorificar a Dios y oír su palabra. Good morning, dear friends and brethren who have gathered this morning in this place to glorify God and to hear the word of God. Es una grande bendición poder estar reunidos. It's a great blessing to be gathered. Vamos inmediatamente a buscar el libro del Éxodo en el capítulo 12. Let us immediately look in the book of Exodus, chapter 12. Leeremos comenzando en el verso 37. We will begin reading on verse 37. Dice la escritura de la siguiente manera. The scripture says the following way. Partieron los hijos de Israel de Ramesé a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. And the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 on foot, that were men beside children. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even very much cattle. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de Egipto no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt, and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Now the third sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was 430 years. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. And it came to pass at the end of the 430 years, even the selfsame day it came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en su generación. It is a night to be much observed unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt. This is that night of the Lord to be observed of all the children of Israel in their generations. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. May God bless His word in our hearts. Pueden ustedes sentarse. You may be seated. En esta ocasión nos llama la atención In this occasion, it is called our attention el éxodo the Exodus que tuvo el pueblo de Israel that the people of Israel had hace miles de años atrás. some thousands of years back. Encontramos We find que Dios le había hablado al profeta Abraham that God had spoken to the prophet Abraham acerca de este éxodo. concerning this Exodus. Nuestro tema entonces será Our subject will then be éxodo, Exodus, porque es un tema because it is a subject en donde podemos ver a Dios where we can see God manifestándose manifest Himself conforme a como Él prometió. as He promised. Podemos nosotros leer We can read en Génesis capítulo 15 in Genesis chapter 15 y verso 13, and verse 13, donde Dios le habló a Abraham where God spoke to Abraham y le dijo, and told him, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. and He said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them for 400 years. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
And thou shalt go to the fathers in peace, and thou shalt be buried in a good old age. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Podemos aquí ver We can see here que Dios ya le había hablado a Abraham that God had already spoken to Abraham acerca de que el pueblo hebreo concerning that the Hebrew people sería cautivo en una tierra extraña, would be captive in a strange land, pero estaría allí por 400 años. but would be there for 400 Y years. luego de eso, And after that, entonces then Dios los libertaría. God would deliver them. Y a la nación And to the nation que los había tenido cautivos, who had them captive, Dios la castigaría. God would punish them. Podemos ver We can see que esto fue una realidad that this was a reality en los días in the days en que Moisés apareció en la escena. when Moses appeared on the scene. Podemos ver We can see que cuando Moisés apareció por primera vez that when Moses appeared for the first time para libertar al pueblo de Israel, to deliver the people of Israel, era el tiempo it was the time en que lo que el profeta Abraham había dicho that what the prophet Abraham had said se estaba cumpliendo. was being fulfilled. Pero el pueblo no pudo ver, But the people could not no see, pudo entender could not que understand aquel Moisés that Moses sería el instrumento de Dios would be the instrument of para God aquella gran liberación, for that great deliverance, para aquel gran éxodo for that great que exodus había sido prometido para el pueblo hebreo. that had been promised for the Hebrew people. Había llegado el tiempo, The time had come. Dios estaba en la escena, God was on the scene. Dios tenía al hombre allí, God had the man pero there, el pueblo no comprendió. but the people did not understand. Luego, Then el pueblo, the people, al rechazarlo, while rejecting him, Moisés, Moses, el profeta de Dios, the prophet of God, tuvo que irse lejos had to go far away a causa de la situación, because of the situation. porque si lo tomaba el rey, Because if the king took him, si Faraón lo tomaba preso, if Aaron took him as a prisoner, lo iba a matar. he was going to kill him. Pero Moisés huyó But Moses fled para salvar su vida, to save his life, como yo también Elías después, as also Elijah para salvar fled su vida. to save his life. Elías huyó. Elijah fled. ¿Hacia dónde? Where to? Hacia el monte, To the mountain, monte Sinaí. Mount Sinai. ¿Hacia dónde huyó Moisés? Where did Moses flee to? Moisés huyó Moses fled cerca del monte Sinaí near Mount y Sinai, después pastoreando las ovejas de su suegro. and then leading the sheep of his Subió al monte de Dios, father-in-law, went to the Mount of God, Sinaí, to Sinai, en donde se encontró con Dios. where he met God. Allí también, There also, más tarde, later on, el profeta Elías, the prophet Elijah, huyendo también, fleeing also, se encontró con Dios. found God. Bueno, ya ustedes saben la historia You already know the history del pueblo de Israel. of the people of Israel. Ustedes saben You know que el pueblo de that Israel the people of Israel fue cautivo was captured en la tierra de Egipto in the land of Egypt cuando en los días de José when in the days of Joshua, el pueblo hebreo the Hebrew people, representado represented por los hermanos de José by the Joseph's brethren, vendieron a they José. sold Joseph. José fue llevado a Egipto. Joseph was taken to Egypt, Sufrió muchísimo allí entre los gentiles, suffered much among the Gentiles, pero Dios lo levantó but God rose him hasta el trono del to faraón. the throne of Pharaoh. Luego allá en el trono del faraón, Then in the throne of Pharaoh, José tenía autoridad Joseph had authority para hacer todo lo que había que hacer en aquel reino. to do everything that had to be done in that kingdom. Vino un tiempo de hambre. A time of famine came. Dios lo había revelado que sería así. God had revealed it to be so, Se lo hizo conocer al faraón. revealed it to Pharaoh, Y José and Joseph le interpretó el sueño. interpreted the dream. Y conforme al sueño And according to the dream de faraón of Pharaoh y a la interpretación de José, and to the interpretation of Joseph, así estaba aconteciendo. that was happening. Primero 7 años buenos, First of all, 7 good de years abundancia sobre la tierra. of abundance upon the earth. Muchas personas no entienden Many people do not que understand cuando hay abundancia, that when there's abundance, después de la abundancia, after abundance, lo que viene es la escasez. what comes is a scarcity. Y la misericordia de Dios And the mercy of God trajo una abundancia tan grande brought such a great abundance para aquellos días, for those days, para que la gente so people pudiesen guardar could keep alimento food para los días for the days que habría una escasez. that there would be a scarcity. Muchas personas Many people deben comprender esto must understand that. para cuando vienen esos días buenos, So when those good days come, aprovecharlos to make good use of them, para guardar, to keep, para to reservar reserve,
y no malgastar and not spend lo que foolishly tienen, what they have. porque muchas veces Because many times lo que hacen es malgastar las cosas, what they do is they foolishly spend pero things, uno debe vivir but one must y live usar and use lo necesario. what's necessary. Y si hay abundancia, And if there's abundance, solamente usar lo que necesita only to use what's needed y almacenar lo otro and to store the rest. para cuando viene el tiempo malo. So when the bad times come, Si nosotros queremos almacenar, if we want to store, podemos hacerlo. we can do it. Depende de dónde usted quiera almacenar. It depends where you want to store. Usted puede almacenar You can store en un banco. in a bank. Usted puede almacenar You can store en un almacén que haga en su casa. in a store that you have at Puede home. almacenar alimentos You can store food there. para cuando venga el tiempo malo. So when the bad times O will puede come, almacenar or you can store en el reino de the Dios kingdom of God. para que cuando venga el tiempo So malo, when the bad time will come, el tiempo de los juicios de Dios sobre la tierra, the times of the judgments of God upon todo earth, usted lo tenga almacenado you have everything stored y nada se vaya a perder. and nothing will be lost. Y así, And thus, cuando esté en la eternidad, when you are in eternity, puede entonces disfrutar you can then enjoy todo eso all that que usted almacenó, that you stored, como dijo el Señor. as the Lord said. Hacer tesoros. Make treasures. ¿En dónde? Where? En el cielo. In heaven. Dios nos da grandes bendiciones God gives us great blessings, y algunas veces and sometimes no las sabemos aprovechar. we don't know how to make good use of them. Y almacenamos And we store o malgastamos or we spend foolishly en lo que no tenemos que gastar. in what we don't have to spend on. Y almacenamos And we store en donde hay peligro where there's danger de perderse todo. of losing everything. Pero tenemos la promesa But we have the promise que podemos almacenar that we can store en el cielo. in heaven. Y sabiendo la manera de hacerlo, And knowing the way to do it, todos lo estamos haciendo. we're all doing it. Y algún día And someday disfrutaremos we will enjoy de todo ese tesoro from all those treasures que hemos estado almacenando en el cielo. that we have been storing in heaven. Aquí podemos ver We can see here en lo que estábamos hablando in what we were speaking acerca de José concerning Joseph allá en Egipto, there in Egypt, que José that Joseph preparó los almacenes prepared the storehouse para almacenar alimentos to store food que habrían en esos 7 años de abundancia. that would be in those 7 days of abundance. Había recibido autoridad He had received de authority Faraón from Pharaoh para gobernar en su casa to rule in his house y para hacer and to do todo aquello everything que él sabía que debía de hacer. that he knew that he must do. Pues él le había dicho a Faraón, He had told Pharaoh, es bueno it's good que se consigan un hombre to find a man para que haga todo esto, so he can do all of this, para que haga almacenes, so he can make storehouses, almacene todo el alimento que va a venir en esos 7 años, store all the food that will come in those 7 years, para cuando vengan los 7 años malos, so when the 7 bad years will come, los 7 años de the escasez, 7 years of scarcity, entonces then hay alimento en abundancia there will be food in y abundance, no se vayan a morir la gente. and people will not die. Así The same fue que José way was that Joseph pudo visualizar could visualize la solución the solution al problema de los 7 años de escasez. to the 7 years of the problem of scarcity. Y cuando vino todo eso, And when all that came, ya José Joseph tenía almacenado todo el alimento. already had all the food stored. No era que habían dejado de comer a la gente en aquellos 7 años anteriores. It wasn't that the people had stopped eating in those 7 years before. Comieron normalmente, They normally ate, pero el sobrante, but what was left over, lo que estaba en abundancia, what was in abundance, la bendición que Dios había enviado, the blessing that God had sent era una bendición was a blessing para almacenarla to store it para el futuro. for the future. Y cuando la almacenaron And when they stored it por dirección de José, by the direction of al Joseph, llegar el tiempo malo, when the bad time came, había alimento en Egipto. there was food in Egypt. En las demás tierras In the rest of the land, no había alimento. there was no food. Nada sabían They didn't know nothing de lo que estaba aconteciendo. of what was happening, Pero ya de antemano, but beforehand, un profeta a prophet había visto had seen y sabía and knew lo que habría de venir. what would come. Y cuando hay un profeta And when there's a prophet en la escena, on the scene, es que Dios tiene algo is that God has para something dar a conocer a la gente. to reveal to people. Depende de dónde lo envíe. It depends where he sends Donde us lo to. envía, Where he sends, ahí es el centro de operaciones de Dios. that's the center of God's operations. Y desde ahí And from there, es que se puede recibir it's where you can receive lo que ha de acontecer what will occur en ese tiempo, in that time, en el tiempo in the time del ministerio of the ministry de ese profeta. of that prophet. Encontramos We find
que venían a José that they came to Joseph para comprar alimentos. to buy food. José les daba. Joseph gave them. Cada año Each year, tenía asignado he had assigned el alimento the food que habría de distribuir. that he would distribute, Porque él sabía because he knew que eran 7 años. that there were En 7 el years. primer año The first year, no podía gastar todo el alimento. he could not spend all the food, Porque para el segundo año, because for the second year, entonces todo el mundo se moriría. then everyone would die. Así es The same way, en lo espiritual. it's spiritually. Ahora veamos. Now let us see. El pueblo de Israel The people of Israel, o los hermanos de José or Joseph's brethren, vinieron a José came to Joseph para comprar alimentos to buy food, y se encontraron and they met con José, with Joseph, pero no se llamaba José. but he wasn't called Joseph. Su nombre le había sido His cambiado name had been changed, porque ese es un tipo y figura because that is a type and figure de Cristo. of Christ. Y el Señor Jesucristo And the Lord Jesus Christ vino came al pueblo to hebreo the Hebrew people con un nombre, with a name, pero después, but afterwards, cuando el pueblo hebreo when the Hebrew le people ve entre los gentiles, see him among the ya él Gentiles, tendrá un nuevo he nombre. will then have a new Él name. dice en la Escritura He says in the que él scripture tiene un nuevo nombre. that he has a new Él name, recibió de Dios that he's received from un nuevo God nombre. a new name. Ese es el nuevo nombre That is the new name que el pueblo hebreo that the Hebrew people oirá, will hear. y por ese nombre And by that name, le conocerá they will know en medio de los gentiles. him among the Gentiles. El pueblo hebreo The Hebrew people no sabía que José did not know that era Joseph su propio hermano. was their own brethren. Ellos no lo They sabían, didn't know it, pero ellos sabían but they knew que aquel era un rey, that that was a king. era un príncipe, He was a prince. era un gobernador, He was a ruler. era el que estaba a cargo He was the one in charge de todos los negocios del rey, of all the king's business. era el que había sido adoptado He was the one that had been en adopted aquellos días in those days para aquel tiempo for that time de abundancia of abundance y luego de crisis. and then of crisis. Un hijo adoptado An adopted son y sentado sobre el and trono sitting upon the throne para dirigir todos los negocios del rey to direct all the king's business representa represents al Señor the Lord que fue adoptado. that was adopted ¿Para qué? for what? Para dirigir To todos los direct negocios de Dios. all the God's business. Por eso es That is why que Él los dirige. that he Y directs, en su venida, and in his coming, entonces Él then he estará will administrando be administering los negocios del Padre Celestial. the business of the Heavenly Father. ¿Por qué? Why? Porque le han sido encomendados. Because they have been committed unto him. Y Él entonces And then he llevará a cabo la labor. will carry out the work. Y en esa labor And in that work, serán beneficiados there will be benefited gentiles Gentiles y hebreos. and Hebrews. Serán beneficiados They will be benefited con ese alimento with espiritual. that spiritual food. Porque la humanidad Because mankind se encuentra en crisis is espiritual. found in a spiritual crisis. Necesita alimento It espiritual. needs spiritual food. Hay hambre sobre toda la tierra. Famine upon all the Así land. lo dijo el profeta. The prophet said so. Y encontramos And we find que como dijo el profeta Amós that as the prophet Amos, en el capítulo 8 y verso 11, chapter 8, verse 11, así está aconteciendo en toda la tierra. it is happening on all the earth. Hay hambre en toda la There's tierra. a famine on all the land. Pero encontramos, But we find y así como José se estaba en el trono, that as Joseph was on the throne, y él tenía el alimento literal, and he had the literal food, porque lo había almacenado because he had stored it, he could feed the whole world the same way the en Lord su segunda venida. in his second coming, Él entonces tiene then has el alimento the espiritual spiritual food para toda la gente. for all people. Es que It is that, él dijo, he said, no solamente de pan vivir el hombre, not only bread shall man live, sino de toda palabra but by every word que sale de la boca de Dios. that proceeded from the mouth of God. Él tendrá entonces He will then have la palabra de Dios the word of God para alimentar el alma to feed the soul de todo ser humano. of every human being. Ese alimento That espiritual spiritual food tiene más valor that is worth more que todo el alimento literal than all the literal food que hay sobre la tierra that there is on para earth alimentar los cuerpos terrenales. to feed the earthly bodies. Encontramos We find que el pueblo hebreo that the Hebrew people se encontró was found frente a José. before Joseph. El pueblo hebreo The Hebrew people representado represented en los hermanos de José, in Joseph's brethren, porque ellos son because they are las personas the people que who representan represent a todo el pueblo hebreo. all the Hebrew people. Cada tribu Each tribe lleva el nombre takes de territory cada uno of each one de los hijos de Jacob. of the sons of Jacob. Encontramos We find que todo eso es un cuadro that all this is a de picture lo que acontecerá of what will happen en los días finales. in the last days. Podemos ver We can see que luego de José that after Joseph, haberles dado alimento, having fed them, luego él averiguó then he found out cómo estaba su papá. how his father was.
averiguó también He also found out cómo estaba su hermano menor, how his younger brother was, el cual era Benjamín. which was Benjamin. Hizo que Benjamín también fuese traído. He made for Benjamin to be brought. Luego, cuando fue traído, Then when he was brought, se dio a conocer he revealed a todos himself sus hermanos. to all his brethren. Podemos ver también We can also see que mandó a buscar a Jacob that he had Jacob come y a toda su familia and all his family para que vivieran en Egipto. so they would live in Egypt. En los días de In José, the days of Joseph, vivieron muy bien. they lived very well. Tuvieron todo lo que necesitaban. They had everything they needed. Luego de eso, After that, cuando murió José when Joseph y died, murió aquel faraón and that Pharaoh died, que había colocado a José en el trono, who had put Joseph on the throne, el pueblo hebreo the Hebrew people comenzó a sufrir began to suffer porque vino otro faraón because another Pharaoh que no conocía a José, who knew not Joseph, el cual which comenzó a cautivar al pueblo hebreo, began to captive the Hebrew people, comenzó a esclavizarlos, began to bound them. los tomaron como They esclavos took them as slaves, y viendo and seeing que el pueblo hebreo the Hebrew people crecía, grew, se multiplicaba, multiplied, comenzaron a tener temor they began to fear de que el pueblo hebreo that the Hebrew people pudiese desarrollarse could unfold a tal grado to such a degree que pudiese that it could llevar a cabo una revolución carry out a revolution y tumbar al faraón and take Pharaoh down y colocar and place a un hebreo the Hebrew sobre el trono del faraón on the throne of Pharaoh, y el pueblo hebreo and the Hebrew people entonces gobernar would then rule sobre el pueblo egipcio over the Egyptian people. y comenzaron entonces And they began a then maltratar al pueblo to hebreo, mistreat the Hebrew people. comenzaron a evitar They began to que avoid naciesen hijos varones, for comenzaron a matar a los hijos varones they began to kill the male children, y comenzaron and they began a hacerlos tan esclavos to make them slaves que ellos se aborrecían por lo que estaban pasando. because that they hated themselves for what was happening. En el tiempo en que nació Moisés, In the time that Moses was born, en aquellos días, in those days, los sabios the wise de Egipto, of Egypt, astrólogos astrologers, y demás científicos and the rest of the science habían visto en el cielo una señal seen a sign in heaven, y ellos decían, and they said, esa es la señal that is the sign de que el libertador that the deliverer, que está esperando el pueblo hebreo the Hebrew people ha nacido sobre la tierra has been born en upon the earth medio del pueblo hebreo. among the Hebrew people. Y cuando supieron eso, And when they knew that, entonces todos los niños then all the children de 2 años hacia abajo from 2 years down, los mandaron a matar. they had them killed. Y allí And there, se estaba cumpliendo it was being fulfilled, lo que estaba escrito. what was written. Encontramos We find que Dios vigilando that God watching por el libertador for the deliverer que había enviado en aquellos días, that he had sent in those days, hizo made, que lo enviaron had him sent en una cesta, in a basket, en una canasta, in a basket, por el río, by the river, hasta llegar to get al reino to the kingdom de Faraón, of Pharaoh, al trono de to Faraón. the throne of Pharaoh. Encontramos que Dios lo llevó, We find that God took, porque donde mejor estaba escondido because the best place where he could be hidden era en medio was among de aquellos que le estaban buscando para those matarlo. who were looking for him to kill him. Así Dios hizo. That's what God did. Nadie se había dado cuenta No one had noticed de lo que estaba of aconteciendo. what was happening. Moisés creció Moses grew hasta que llegó until he reached a una edad to an age en que sintió where he felt esa inquietud espiritual. that spiritual, Y él supo and he knew que él era hebreo. that he was Hebrew. Él sabía He knew por lo que estaba pasando el pueblo hebreo. what the Hebrew people were going through. Él visitó a su pueblo. He visited his people, Vio la esclavitud en que se encontraba. saw the slavery where they were found in, Y comenzó a sentir and began to feel esta cosa that thing que siente todo libertador. that every deliverer feels. Comenzó a sentir He began to feel el deseo de libertarlos. the wish of delivering De libertarlos them de esa esclavitud en que entraban. the bondage they were in. Y cuando trató And when he tried de comenzar la to liberación, begin the deliverance, tuvo obstáculos. he had obstacles. El tiempo estaba ya en esos días. The time was in those days, Y como estaba el tiempo, and as the time was y there, estaba el profeta, and the prophet que was there, Dios habría de usar, that God would use, el profeta comenzó a sentir esa inquietud. the prophet began to feel a weariness. De seguro, For sure, la madre de Moisés Moses' mother le había leído had read que a los 400 años that at 400 years, Dios había prometido a Abraham God had promised to Abraham que el pueblo that the people sería libertado. would be delivered. Moisés, Moses, recuerden que fue criado remember, he was raised por su madre, by his mother, aunque en Egipto even though in Egypt, no sabían que esa era su they madre. didn't know that was his mother. Su madre estaba cuidándolo His mother was taking care of como una niñera as a child en la casa de Faraón. in the house of Pharaoh.
Dios hace las cosas de una manera God does things in one way que muchas personas that many people ni se imaginan. don't even imagine. Hoy lo sabemos por la historia, We know it today by history. pero el faraón de aquellos días But the Pharaoh of those days no lo sabía. did not know it. Encontramos We find que Moisés that Moses tenía conocimiento had knowledge de las promesas divinas of the divine promises a favor del pueblo hebreo. in behalf of the Hebrew people. Y Moisés And Moses comenzó began a sentir ese impacto to feel that impact de la palabra de Dios from the Word of que God, hablaba de la liberación de Israel. which spoke of the deliverance of Y él Israel, estando en una posición and been in a position en que podía hacer algo where he could do a something favor del pueblo hebreo, in behalf of the Hebrew people, comenzó He began para hacer algo. to do something. Comenzando, Beginning, el pueblo hebreo le rechazó. the Hebrew people rejected him. Se tuvo que ir huyendo He had to flee luego de haber matado after killing a aquel egipcio. that Egyptian. Pero eso But that, no importaba. it didn't matter. Él era el profeta de Dios, He was the prophet of God, enviado por Dios sent by God para llevar a cabo to carry out la liberación del pueblo hebreo, the deliverance of the Hebrew para people, efectuar to carry out el éxodo the que exodus estaba prometido. that was promised. No importaba It didn't matter que Moisés hubiera tenido aquel problema. if Moses had had that Había problem. matado He had killed por defender for defending a uno de los hebreos. one of the Hebrews. Él había hecho eso, He had done that. pero él era But he was el profeta de Dios, the prophet of God, un profeta a prophet enviado por Dios sent by God para un propósito. for a purpose, Sigue siendo el profeta continues being para a ese prophet. propósito. For that purpose, No importa los problemas it doesn't matter que the haya problems tenido en el pasado, he has had in the o past, que tenga en el presente Or en que él vive, have in the present that he lives, o que tenga en el futuro. or he will have in the future. Sigue siendo He continues el being profeta enviado de Dios. the prophet sent by God. ¿O es acaso Or is it that que Dios no sabía que iba a tener esos problemas? God didn't know he was going to have those problems? ¿Le sorprendería a Dios lo que le sucedió a Moisés? What happened to Moses? Will it surprise God? Dios lo sabía God knew it antes de enviarlo, before sending him. pero con todo y eso, But lo notwithstanding, envió he sent him. y Dios permitió And que God permitted esas cosas ocurrieran en su vida. for those things to happen in his life. Muchas personas Many people miran las fallas looked at the de un failures enviado de Dios of a sent by en God vez de mirar instead of el looking propósito for the purpose para lo cual Dios lo envía. by which God sent him. El propósito The purpose es lo más is importante, what's most important. porque problemas Because todo el mundo tiene. everyone, Aún los enviados de Dios, even God a sent, través de toda la historia, through all han history, tenido problemas. they have had problems. Si vamos a esperar If we're going to wait un enviado de for Dios a sent by sin God problemas, without problems, nunca nos va a llegar. he will never come to ¿Por us. qué? Why? Porque si Dios envía Because if God a sent un hombre, a man, ¿para qué? for what? Para un propósito. For a purpose, Un hombre a man siempre tiene problemas. always has problems. Todo hombre Every man en esta tierra on this earth ha tenido Has problemas. had problems. Por eso entonces That is why then tenemos que mirar we siempre must always look el propósito the purpose para lo cual Dios envía un by mensajero. which God sends a messenger. El pueblo hebreo The Hebrew people estuvo was en el tiempo in the time en que su mensajero, that their messenger, su libertador, its deliverer, estaba con ellos. was with them, Estaba entusiasmado. was enthusiastic, Quería llevar a cabo wanted to la carry out liberación de the Israel. deliverance of Israel. El pueblo no la reconoció. But the people did not recognize it. Al no reconocerle, While not recognizing him, él tuvo que ir huyendo. he had to flee Porque el pueblo hebreo because the Hebrew people no estaba con él. was not with him. Y el pueblo egipcio And the Egyptian people tampoco iba a estar con él. was not going to be with him Porque either había matado a un egipcio. because he had killed an Egyptian. Y eso requería And that required la muerte the death de Moisés. of Moses. Él se fue huyendo. He went fleeing. El pueblo se quedó solo. The people were left alone. Pero la promesa de Dios But the promise of God nunca puede fallar. can never fail. Encontramos We find que después de 40 años that after 40 years de Moisés estar formadián, of Moses being in Midian, Dios God se recordó remembered de la promesa the promise que le había hecho a Abraham. he had made to Abraham. Y cuando And when Dios descendió God came down sobre el monte Sinaí, upon Mount Sinai, Moisés estaba en los alrededores Moses was on the roundabout, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. leading the sheep of his father-in-law. Y cuando Moisés vio eso, And when Moses saw that, la manifestación de Dios en el monte, the manifestation of God on the mountain, aquel fuego en aquel árbol, that fire on that bush, Moisés subió Moses went up hasta la cima del to monte the top of the mountain para ver aquella visión, to see that vision, para verla de cerca, to see it near, para ver lo que estaba aconteciendo. to see what was happening. Moisés Moses todavía seguía creyendo, still continued believing, seguía creyendo en Dios. continued believing in God. Moisés Moses subió. went up, Al subir, going up, Dios le habló. God spoke to him. Desde aquel fuego From that fire, salió la voz de Dios the voice of God que le proceeded from, llamó
which called him, le habló, spoke to le him. dijo, quítate las sandalias. Take off your shoes, he told him. El lugar donde estás parado The place where thou es standest una tierra santa. is the holy ground. ¿Por qué? Why? Porque allí estaba Because there was el santo de los santos. the saint of the saints. Encontramos We find que allí Moisés recibió la comisión that Moses received the commission there para ir al pueblo hebreo, to go to the Hebrew people, ir al lugar to go to the place donde le habían rechazado. where they have rejected him. Usted puede ver You can see que no importa that it doesn't las matter veces que rechacen the times they reject al que Dios the envía, one God sent. Dios vuelve y lo envía. God sends them again, Y en algún momento and at any time lo tienen que recibir. they must receive Y him. Dios ha dicho If God has que said lo van a recibir that they will y receive que him, Dios va a hacer algo con ellos. and that God will do something with them, Porque para Dios hacer algo for God to do something, necesita un hombre, he needs a man, necesita un profeta, he needs a prophet, un mensajero enviado. a messenger sent, Y el que lo escoge and then he y who lo chooses envía and sent es Dios. is God. Nadie puede decir, No one can say, tú fulano de tal, you such and such, ven person, para que seas el profeta, come so you can be el a prophet, mensajero the que messenger nos has de llevar that will take us al lugar donde Dios ha dicho. to the place where God has said. No, No, Dios ha dicho God has said que Él va a llevar a su pueblo that he will take his people a tal lugar to such a place, y Él escoge and he chooses la persona, the person, el the profeta, prophet, a través del cual lo va a hacer. through which he will do it by. Ninguna persona No one puede decir can say que quiere ser that he wants to be esa persona that person que Dios va a usar. that God will use. Dios es el que le dice God is the one who tells al you, que va a or usar, the one he will, tú eres esa persona. you are that person. Y Él mismo And he se himself sorprende is cuando surprised Dios se lo dice. when God tells them. Él sabe He knows cuál es la responsabilidad what is the de un responsibility enviado de Dios. of a sent by God. Él entonces se pone muy nervioso, He then gets very no nervous, sabe ni qué hacer. doesn't know what Y to do. entonces Dios le dice, And God tells him then, yo te diré I will tell lo que you tú tienes que hacer. what you will do. Así fue con The Moisés. same was with Moses. Dios le dijo, God told him, desciende a Egipto go down to para que Egypt liberes a mi pueblo. so you can deliver my people. Moisés se sorprendió. Moses was surprised. Moisés decía, Moses said, ese es un pueblo duro. that is a hard people. Ya él lo sabía. He knew it already. Por poco lo matan allá en Egipto They almost killed him there a causa del pueblo de Israel. because the people of Israel, Por defender al pueblo. by defending the people, Encontramos we find que Moisés no quería ir. that Moses did not want to Pero go. Dios le dijo, But God told him, ve, go, yo estaré contigo. I will be with you. Yo pondré en tu I boca will put in thy mouth las palabras que tú tengas que hablar. the words that you have to speak. ¿Ve usted? You see, Moisés no tenía que decir nada de sí mismo. Moses didn't have to say nothing on his own, Solo lo que Dios le dijera que hablase. only what God told him to Y speak. aún pidió un ayudante. And he even asked for help. ¿Para qué? For what? Para que el ayudante So the helper le hablase al pueblo. to speak to the people. Porque él decía Because he said que él no sabía hablar bien. that he didn't know how to speak right. Moisés Moses descendió came down, y el éxodo and the Exodus fue llevado a cabo. was carried out. Los juicios de Dios God's judgments fueron hablados por Moisés were spoken by Moses, y el pueblo egipcio, and the Egyptian people, aquel reino, that kingdom fue destruido casi, was almost destroyed, casi totalmente almost totally, por las palabras by the words que el profeta Moisés habló, the prophet Moses spoke, porque eran palabras because they were words de juicio of judgment sobre el reino de los gentiles upon the Gentile y kingdom aquellos of días those days que había martirizado, that had martyred, que había hecho cautivo, that had que captivated, había esclavizado, that had que bonded, había maltratado that had al mistreated pueblo de Dios. the people of God. Había dicho a Abraham, And God had told Abraham, la nación the nation que los esclavizará that will bound them será castigada por mí will be punished by me por hacer eso. for doing that. Y Dios lo hizo. And God did it. Dios castigó a aquella nación, God punished that nation. pero necesitó un profeta But he needed a que prophet hablase aquellas palabras de juicio to speak those words of sobre judgment el pueblo de Egipto. upon the Egyptian people. Y la liberación And the deliverance para el pueblo hebreo for the Hebrew people también fue hablada was also por el spoken profeta Moisés. by the prophet Moses. Moisés traía un mensaje Moses brought a message de bendición para el pueblo hebreo of blessing for the Hebrew people y de juicio divino and of divine judgment para el reino de Egipto. for the Egyptian kingdom. Podemos ver We can see que la noche que salió el pueblo de Israel de Egipto that the night that the people of Israel left Egypt, fue una ocasión it was an occasion en donde la última plaga, where the last plague, la plaga de la the muerte, plague of death, había azotado had struck hasta el trono, to the throne porque el hijo del faraón because the son of había Pharaoh muerto had died por esa plaga by that plague de muerte en aquella noche. of death. A that night. medianoche fue que vino aquella plaga. At midnight that plague came. Y recuerden And remember
En estos días finales, In these last days, la humanidad mankind está en medianoche. is at midnight, Medianoche espiritual. spiritual midnight. Es un tiempo It is a time en que un éxodo when an exodus está prometido is promised en estos días finales. in these last days. Encontramos We find que en aquel éxodo that in that exodus, salió multitud de gente también, multitude of people went out, de toda clase de gente. all types of people. Encontramos entonces We then find que el mensaje de Moisés that Moses' message también fue creído was also believed por una multitud de gente, by a multitude of people, una multitud de a gente, multitude of people, de toda clase de gente of all types of people, que vieron who saw en Moisés in Moses el mensajero de Dios, the messenger of el God, hombre que tenía la palabra de Dios. the man who had the word of God. De esto quisiera hablar, Of this I would like to speak, porque esto because this se repetirá will repeat itself en estos días in finales. these last days. En los días de Jesús In the days of Jesus, también hubo un él sacó su mensaje. with this message, Muchos no creyeron, many didn't believe, pero otros sí creyeron. but others did believe. Aquel fue otro éxodo, That was another exodus, un éxodo a espiritual. spiritual exodus. En este tiempo final In this last day, también está la promesa it is also the promise de un éxodo. of an exodus. Y este éxodo final And this last exodus tendrá que ver will have to do con lo espiritual with the spiritual, y luego se materializará and then it will materialize, y tendrá que ver más luego and later on it will con have lo to do literal también. with the literal also. Primeramente, First of all, encontramos en la escritura in the scripture we find que Dios llama that God calls a su pueblo his people a salir de Babilonia. to leave Babylon. Eso está en Apocalipsis, That is in Revelation en el capítulo 18. chapter 18. He de leerlo en estos momentos I will read it at this time para que ustedes puedan ver so you can see lo que es este éxodo what this exodus en is estos días in finales. these last days. Leyendo en el capítulo 18, versos 4 y 5, Reading in Revelation 18, chapter 4 and 5, dice de la siguiente manera: Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not her plagues. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works. In the cup which she hath filled, fill to her double. Aquí podemos ver cómo Dios habla de Babilonia. We can see here how God speaks of Babylon. Babilonia, Babylon, hasta el tiempo presente, to the present time, está en la escena. is on the scene. Pero Babilonia, But Babylon, en los días in finales, the last days, está prometido que caerá. it's promised to fall. Y Dios llama And God calls a todos sus hijos, all his sons, a todo su pueblo, all his people en medio de from Babilonia, among Babylon para salir to come forth en un éxodo, in an exodus. en el éxodo final. In the last exodus, Encontramos we find que en el capítulo 7 that in chapter 7 de Apocalipsis of Revelation, nos enseña it tells us que hay una multitud that there's a de multitude todo pueblo, from all people, nación y lengua nations and tongues, que nadie podía contar. that no man could number. Y esos son And those are aquellos those que son liberados, who are delivered, que salen en ese éxodo who come forth in that exodus conforme a la promesa de Dios. according to God's promise. Capítulo 7, Chapter 7, verso 9 en adelante. verse 9 on, Ahí está there is esa gran multitud that great que multitude nadie podía contar. that no man could number. También encontramos We also find en el capítulo 15 in chapter 15 de Apocalipsis of Revelation que esa multitud that the multitude, ya entonces it is then, ha de estar cantando will be singing un nuevo cántico. a new song. Dice, It says, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the last 7 plagues, for in them is filled up the wrath of God. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas, con las arpas de Dios. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harp of God. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Aquí podemos ver We can see here que esta multitud that multitude que está sobre el mar de vidrio, that is upon the glass con of sea, arpas en sus manos, with harps in their hands, esta multitud that multitude canta el cántico de Moisés sing Moses' song y del Cordero, and of the Lamb, y también and also le reconoce recognizes como Rey de los santos. as the King of the saints. Aquí podemos ver We can see que esta multitud that multitude viene a reconocer comes to recognize al Señor the Lord en su venida in his coming con Moisés with Moses y también con Elías. and also with Elijah. Podemos ver We can see que tendrá that he will have una a revelación revelation correcta, correct conforme according a lo que Dios prometió para este tiempo. to what God promised for this day. Esa multitud That multitude es una multitud is a multitude la cual conocemos which we know como la iglesia as the church que pasará por la gran that tribulación. will go through the great tribulation. Estos no son los escogidos, Those are not the elect. esos no son los elegidos, Those are not the es chosen. una multitud It's a multitude que recibirá who will receive el mensaje, the message, la palabra, the word que escapará that will escape de Babilonia from Babylon en el éxodo final, in the last Exodus. en el éxodo In the que Exodus, Dios ha prometido para estos días. God has promised for these days. Pudimos ver también We were able to see also en el capítulo 7 in chapter 7 que es una multitud that is a multitude de todo pueblo, of all people, nación nation, y lengua. and tongue. ¿Y cómo surgirán? And how will they come forth? Donde nos dice Where he tells us en el verso in verse 11, verse 11, y él me dijo, and he said unto me, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. thou must prophesy again before many peoples, nations, and tongues and kings. Ahí podemos ver We can see here que un mensaje profético that a prophetic message está prometido is promised para todo pueblo, for all people, nación, nation, lengua tongue, y reyes. and kings. Es el mensaje final de Dios. It is God's last message. Es el It mensaje is the message del éxodo final. of the last Exodus. Y ese mensaje And that message ha de producir will produce en ese éxodo that Exodus una multitud a multitude que nadie podrá contar, and no man could de number todo of pueblo, all people, nación nation, y lengua. and tongues. Y esa multitud And that multitude ha de salir, will come forth porque Dios lo ha dicho. because God has said it. Así como salió As it came forth, el pueblo hebreo the people de la tierra de Egipto, from the land of Egypt, saldrá una multitud a multitude will come forth en este tiempo final. in this last day. Entre ellos, Among them, o antes que ellos, or before them, estará el grupo escogido, the elected group will be, que será el grupo which will be the group que estará brazo a brazo, that will be armies trabajando en esa labor, working in that work junto together al que tenga que profetizar. to the one who has En to estos días prophesy. In finales, this last days, ellos estarán they will be brazo a brazo arm in arm, para que ese mensaje so that message llegue a todo pueblo, will reach all a people, toda nación all y nations, a toda and lengua. all tongues. ¿Para qué? For what? Para que produzca But it produce ese éxodo final that last que Exodus Dios ha prometido God has en promised estos días in finales. these last days. Eso será el resultado, That will be the result, el resultado the positivo positive result para muchas personas. for many people. El resultado The result, negativo negative result para mucha gente for many será el juicio divino will be the divine que judgment será hablado that will be y que spoken ha de caer and will fall sobre esta humanidad, on this sobre el mankind, reino de los on gentiles, the Gentile y kingdom, no les dejará and it will not ni leave them, raíz no root, ni rama, nor branch, porque así dice la escritura. because the scripture says so.
es que vendrá un mensaje, It's just that a message un comes, mensaje a profético, prophetic message, conforme a la promesa, according to the que promise, traerá bendición that will bring blessing y también traerá juicio and also judgment para el reino de los for gentiles. the Gentile kingdom. Estamos en ese tiempo, We are in that time conforme a la promesa de Dios. according to God's promise. No hay otra cosa para Dios hacer, There's nothing else for God to do. pues todo lo que Dios iba a Since hacer, everything God was going to do, ya lo hizo. He did it already. Solamente le falta eso. And that's the only thing Solamente le falta He only needs hacer to do lo que Él ha prometido hacer what He has promised en to estos do días finales in these last days, y ya ha comenzado a hacer. and He has begun to do it. Entonces eso Then that nos llena de alegría, fills us with joy, sabiendo que Dios knowing that God se ha recordado has remembered de su promesa of His de promise llevar a cabo of carrying out un éxodo an exodus en estos días in finales. these last days. Ese éxodo, That exodus, y en ese éxodo, and in that exodus, Dios llama a su pueblo God calls His people a salir de to Babilonia, leave Babylon, tanto a los escogidos such as the elect, como al otro pueblo, as the other group el also, pueblo de Dios, which is people of aunque God, no sean even though de they're los elegidos from the elect de los días finales, in the last days. porque habrá Because there will be una multitud a multitude que nadie podrá contar, that no man can number, que sus nombres están escritos that their names are written en el cielo, in heaven, y estando allí, and being there, entonces Dios then God está responsabilizado is responsible en traerles in bringing ese mensaje, that message hacer que llegue a ellos to have it reach them para que puedan escapar, so they can escape, para que puedan escapar so they can escape de la bestia, from the beast, de la imagen de la from the bestia, image of the del beast, número de la bestia, the number of the del beast, sello de la from bestia. the seal of the beast. Y dice la Escritura And the scripture says que los que han de tener that those who will have esa victoria that victory sobre la bestia, on the beast, la imagen de la the bestia image of the beast, y el número de la and the bestia, number of the beast, ellos they estarán will be sobre un mar de vidrio upon a sea of y glass, tendrán arpas en sus manos. and they will have harps in their hands. Si la Escritura dice If the scripture que says va a haber una multitud that there will be que a no se multitude podrá contar, that no man can que know, va a escapar, that will escape, entonces then hay que llevarle we must take el mensaje the message que ellos that necesitan they need para ellos entender, so they can understand, y al entender, and understanding, entonces escaparán. and they will escape. ¿Cómo van a escapar How will they escape? de una cosa From que something ellos no conocen, that they don't know que of, está en contra de Dios? that is against God. Pero cuando Dios But when God les hace llegar el mensaje, has the message reach them, utilizando using a los instrumentos que Dios tenga the instrument God en has ese tiempo in this day, para llevar el mensaje, take the message, entonces then el éxodo the Exodus se extenderá will extend a otras naciones, to other nations, pueblos, lenguas, tongues, gentes people, y una multitud and a que multitude nadie podrá contar that no man can number estará will be en ese éxodo. in that Exodus. Estamos viviendo We're living en el tiempo in the time de ese gran éxodo. of that great Exodus. Estamos viviendo We're living en el tiempo in the time en que la humanidad when mankind está en medianoche, is at midnight, medianoche espiritual. spiritual midnight. Y estamos en el tiempo And we are in the time de un éxodo of espiritual. a spiritual Exodus. Y ese éxodo espiritual That spiritual Exodus luego nos llevará will then take us a un éxodo literal to a literal Exodus que será that will be el gran milenio the great millennium que Dios ha prometido that God has promised para todos sus hijos. for all His sons. Pero primero, But first of all, el éxodo espiritual the spiritual Exodus es manifestado. is manifested. En ese éxodo espiritual, In that spiritual Exodus, al ser llevado being taken a un lugar, to a place, a una tierra to a land, espiritual, to a spiritual que land, es la edad de la piedra angular, which is the age of the cornerstone, entonces then tenemos la promesa we have the promise de que tendremos that we will have la the transformación transformation de nuestros cuerpos. of our bodies. Habrá entonces There will be then un milagro grande. a great miracle. Entraremos We will enter a una nueva tierra. to a new land. Tenemos esta tierra. We have this land, Esto earth. que tenemos This what we have es tierra. is earth. Del polvo fue tomado. From the dust it was taken. Todos los hombres All men, o los cuerpos or the terrenales earthly bodies, vinieron de la tierra. came from the earth. Tenemos esta We tierra. have this earth. Pero tenemos la promesa So we have the promise de que entraremos that we will enter a una nueva tierra. to a new earth, A una tierra a prometida. promised land. Y en este tercer éxodo, And in this third en este Exodus, éxodo final, in this last Exodus, entraremos we will a enter esa tierra to that prometida, promised a land, ese cuerpo to that prometido. promised body. Y luego de eso, And after that, we entraremos will enter
a una nueva tierra, to a new earth, a un nuevo to reino, a new kingdom, al reino to the kingdom del Señor, of the Lord, al reino to the milenial. millennial kingdom. Saldremos We will go de forth estos reinos terrenales these earthly en los kingdoms cuales vivimos that we live on. y entraremos We'll enter al glorioso reino de to the Cristo. glorious kingdom of Christ, Nada, which por will 1000 años, for 1,000 como prueba as a proof. de que todo ha sido resuelto, Everything has been y solved. seguiremos por toda la We eternidad. will continue through eternity. Podemos ver We can see que este éxodo that this del exodus cual estamos hablando that we are speaking of es muy importante is very important. y hay lugar And there's a place para toda persona. for every person. Hay lugar There's a place para los elegidos, for the elect, los que están escritos those who are written en el libro de la vida del Cordero. in the Lamb's Book of Life. Y también hay lugar And there's also a para place los que están for escritos those who are written en la otra sección in the other section, que se llama which is called el libro de la vida. the Book of Life. Aunque es un solo libro, Even though it's just tiene one dos book, it secciones has two sections. y esperamos And we hope que en este tiempo that in this y day en este éxodo and in this Exodus, la palabra, the word, el llamado de the Dios call of God, llegue al oído reach the y ear al corazón and the heart de cada persona que tiene su nombre of escrito every aquí. person who has their name written there. ¿Para qué? But why? Para que sepa So he will know que un éxodo that in Exodus está aconteciendo occurring y tengan la oportunidad and have the de opportunity salir en ese éxodo going forth in that Exodus hacia una nueva tierra, to a new land, hacia un nuevo futuro. to a new future. ¿Por qué? Why? Porque Dios lo ha prometido. Because God has Es promised la it. promesa de Dios. It is God's promise. Y para el reino de los gentiles, And for the Gentile en kingdom, este tiempo final, in this last day, está dicho it is said que Dios le pedirá cuenta, that God will require it from them, que Dios traerá juicio, that God will bring to que judgment, Dios castigará that God will al punish reino de los the gentiles Gentile kingdom, y a través that through de todas estas generaciones pasadas all these past generations han tenido have had en cautiverio, in captivity, en esclavitud, in bondage, a todos los hijos de all the Dios sons of que God han vivido sobre esta who tierra. have lived upon this Los earth. han tenido en cautiverio, They have had them in captivity, sometidos subject to ¿a qué? what? Sometidos Subject a las reglas to terrenales the earthly rules, y muchas de ellas many of them contrarias al plan de Dios. contrary to the plan of God. Los han tenido sometidos, They have had them submitted, esclavizados bondage a todas las cosas to everything de esta tierra. of this earth. Pero ha prometido Dios But God has promised en este día final in these last days que Él llevará a cabo un éxodo that he will carry out an Exodus para llevar to take a todos sus hijos all his sons al glorioso milenio. to the glorious millennium. Ha de acontecer ciertas cosas Certain things will occur que nos prepararán that will prepare us para poder to be able to recibir un nuevo cuerpo receive a new body, y después and then poder to be able to ir go al glorioso reino to the milenial glorious millennial kingdom, en donde no habrá where there will not ni be problemas, problems, no habrán necesidades, there will be no needs, sino que todo lo que habrá but everything that there will be es lo que cada hijo de Dios is what every son of ha God estado deseando en su corazón, has been wishing in his heart, pero que no lo ha podido obtener en esta tierra. but he has not been able to obtain it on this earth, Que eso because that solamente estará will only be en el reino de Dios, in the kingdom of God, estará sobre la tierra that will be upon the earth, conforme a la promesa. according to the promise. Usted lo pudiese obtener aquí, If you could have it here, en estos reinos terrenales, this earthly kingdom, usted no clamaría you would not call por algo for que something usted desee en su corazón, you want in your porque heart, ya lo tiene acá. because you already have it here. Pero lo que Dios va a dar allá, But what God will give there, los reinos terrenales the earthly kingdom no lo pueden ofrecer. cannot offer it. Por eso es That is why que nuestro corazón clama that our heart calls por ese reino for that kingdom que está prometido which is promised en la palabra de Dios. in the word of God. Por eso es That is why que lo que dijo el Señor, that what the Lord said, orad. pray. Y una de las cosas que dijo que orasen fue, And one of the things he said to pray for was, venga tu reino thy kingdom come, y sea hecha tu thy voluntad will be done aquí en la tierra here on earth como en el cielo. as it is in heaven. Y eso And that será una realidad, will be a reality, una realidad mundial a world reality en el reino milenial, in the millennial kingdom, porque será hecho en la tierra because it will be made la on earth, voluntad de the Dios will of God como es hecha en el as cielo. it made in heaven. Pero el reino But the kingdom es una de las cosas is one of the things que le ha sido prometido a los hijos de which has Dios. been promised to the sons of God. Ya estamos We are then now en camino. headed, Estamos we are en este éxodo. in that Exodus. Y en ese éxodo And in that Exodus, hay muchas etapas there are many por stages las cuales tenemos que by pasar. which we will have to go through.
Tenemos que ser pacientes. We must be patient. Cada cosa Each thing ocurrirá will take place en el lugar señalado por Dios. in the noted time by God. No podemos desesperarnos, We cannot be desperate, aunque deseamos even though we wish ya estar en el milenio. to be in the millennium now. Pero tenemos But we have que vivir to live el tiempo, the time, el momento the moment, y la etapa and the stage que nos toca that we en el presente. in the present. Si quisiéramos vivir If we wanted to live en este tiempo, in this day, como será en el milenio, as it will be in the en millennium, cuanto a la alimentación, as far as the food, sería muy difícil. it would be very difficult. La alimentación allí The food there no será will not be como es acá. as it is here. Y si queremos acá And if we want tener la alimentación que ha de haber allá, to have the food that will be there, se nos haría muy difícil it will be very difficult tener todos los alimentos to have all the food y que nos salgan a buen precio, and come out at a good price como ha de ser allá. as it will be there. No podemos We cannot ser fanáticos. be fanatics. Tenemos que dejar We must let cada cosa each thing para el tiempo correspondiente de Dios. for the God's corresponding time. Allá There, habrá muchas cosas there will be many que things no serán como son aquí. that will not be as they are here. Pero si usted quiere But if you want vivir acá to live here, como si estuviera ya en el milenio, as if you were in the millennium, si usted quisiera if you wanted, por lo menos at least, no tener un automóvil, not to have an automobile, porque piensa que no va a tener un automóvil allá, because you think you're not going to have one usted there, no podría ir al trabajo. you could not go to work. ¿Por qué? Why? Porque necesita un automóvil Because you need an automobile o un autobús or a bus o algún otro instrumento or some other de instrument or transportación transportation para llegar al trabajo. to reach work. Pero allá But there, caminaremos we will walk con el pensamiento with the thought o como el pensamiento. or with the thought. Así es que si eso usted no lo puede tener acá todavía, So that you cannot have it here yet, todavía necesita you still need de las cosas de acá, the things of here, lo que llega, while lo que es perfecto. what that which is Pero perfect cuando is come. llegue lo que es perfecto, When that which is perfect is en come, ese sentido, in that sense, ya no va a necesitar you will no longer need estas cosas the things de acá from here, que son de la imperfección. which are of imperfection. Hay muchas cosas There are many things que tenemos nosotros that we have que estar vigilando to be watching, para no ser fanáticos. not to be fanatics. Tenemos que poner cada cosa en su sitio. We must put each thing in its place. Tenemos que ver We must see que hay muchas cosas that there are many things que han de ser allá, that are to be there, que acá todavía no pueden ser. that they cannot be here yet. Pero tenemos la promesa But we have the promise que ha de ser allá. that it will be there. Por ejemplo, For example, tenemos cosas muy delicadas we have very delicate que things muchas personas that many people no ven do not see, y no son cuidadosas en ellas. and they're not careful in them. Por ejemplo, For example, en los tiempos del apóstol San Pablo, in the times of the apostles, muchas personas decían, many people said, ya la resurrección ocurrió, the resurrection ya no occurred. tenemos que trabajar. We don't have to work Y se anymore. pasaban And they went visitando a los hermanos, visiting the brethren, quizás a los que trabajaban. maybe those who worked, Y entonces and then se iban a comer allá. they went to eat Y there, ellos no trabajaban. and they didn't work. Entonces Then había que mantenerlos. they had to feed them. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, That's why the apostle Paul said, el que no trabaja, he who doesn't work, que no coma. let him not eat. Entonces, Then, and then, cuando el apóstol Pablo when the apostle Paul instruyó a los creyentes showed the believers para que eso fuera arreglado, so that would be taken care of, entonces los que no trabajaban and those who didn't se work veían en problemas, were sitting in se problems, tenían que ir a trabajar, and they had to go to work. porque si no, If not, se iban a morir de hambre. they would starve to death. ¿Usted ve? You see? Trataron They tried de hacer algo to do something que no le correspondía hacer. that they didn't have to do. Siempre que hay un éxodo, Every time there's an siempre exodus, que Dios está haciendo algo, every time God is hay doing muchas something, personas many people, que lo que hacen es that what they do is interrumpir el plan de Dios. interrupt the plan of Y es el God motivo and be motive de escándalo, of scandal, es el motivo be a motive de tropiezo of stumble para el pueblo for the people que quiere caminar who wants to walk hacia adelante en este éxodo. ahead in that exodus. Hubieron otras cosas There were other que things acontecieron en aquellos which tiempos. happened in those days. También Also, en estos días in finales these last days, deben de haber muchas cosas there must be many things que han de ocurrir, that will occur. que personas ignorantes That ignorant people tratarán de interpretar will try to a interpret su propia manera. it their own way.
encontramos we find que en los días that in the days del precursor de la segunda venida del Señor, of the forerunner of the second coming of the había Lord, muchas personas there were many que people who malinterpretaron misinterpreted el mensaje the message por su propia conveniencia. by their own convenience. Hubieron personas There were people que vinieron donde el hermano who Branham came to Brother y le Branham dijeron, and told him, el milenio está ocurriendo. the millennium is taking place. ¿Usted no sabe qué está ocurriendo el milenio? You know the millennium is taking place? Comenzaron a hablarle. And they began to tell him. Y él le decía, And he said, yo no sé nada de eso. I know nothing of that. Y cuando le decía When they told him que él era hermano that Branham, he was Brother Branham, algunos se sorprendían. some of them were surprised. Pero es que el hermano Branham But it's just that Brother no Branham había dicho esas cosas. had not said those things. Eran algunas personas Were some people, de los que habían recibido el mensaje del hermano of Branham, those who had received Brother Branham's pero que message, después but se afterwards podían añadirle they started y to add comenzaban a decir otras cosas. and began to say other things. Y se rumoraba And then it was rumored que el milenio that the millennium estaba viviendo was being lived debajo del puente under the bridge o al otro lado del or at the puente. other side of the bridge. Es que en Indiana, It's just that in en Indiana, Jeffersonville, Jeffersonville, hay un puente there's a bridge sobre un río upon a river que divide that divides Louisville, Kentucky, Louisville, Kentucky, de Jeffersonville, Indiana. from Jeffersonville, Indiana. Y muchas personas And many people creían believed que el milenio ya había comenzado. that the millennium had just started. Y allí cerca del puente And near the bridge fue que there el hermano Branham estaba bautizando was where Brother Branham was baptizing en el 33. in 1933. Así es que muchas personas So many people estaban malinterpretando were misinterpreting lo que estaba ocurriendo en el plan de Dios. what was happening in God's plan. Y estas cosas And those things son las que hacen daño. are the ones that hurt. Porque estas cosas son Because those things are fanatismo. fanatism. Aunque muchas personas Even though many no people entiendan que ese es do fanatismo. not understand that that is Porque no fanatism. podemos ir más allá Because we cannot de go lo que beyond Dios está haciendo. what God is doing. También Also, han habido cosas there have been things que el precursor de la segunda venida del Señor dijo that the forerunner of the second coming of the Lord que said muchas personas and many people malinterpretaron. misinterpreted. Por ejemplo, For example, él dijo, he said, cuando estemos allá, when we're there, el que no tenga la esposa correcta, he who doesn't have the right wife la va a tener allá. will have it there. Allá. There? Acá no. Not here. Es allá. It's over there. Pero quizás But maybe cualquier persona any puede person malinterpretar eso can y misinterpret that pensar and think que no tenga la esposa correcta. that he doesn't have the right Y se wife. pone a buscar la esposa correcta acá. Start to find the right wife here. Si no la encontró If he didn't find cuando se casó, when he married, no la encontrará jamás he aquí. will never find her here. Tendrá que esperarla allá. And we'll have to wait Cuando there estemos allá. when we're on the Y other side. entonces Dios And then le God señalará will cuál point es la esposa correcta. which is the right wife. Mientras tanto, But in the cada meantime, cual tiene que creer each one has que la que to tiene that the es wife la esposa is correcta. the right wife. Y así And thus, nunca tendrá el problema he will never have the problem de divorciarse of divorcing o de traerle problemas a su esposa or bringing problems to porque his no es wife la esposa correcta. because he might not believe it's not Porque the right entonces, wife. But lo que because hace es interrumpir el plan de Dios. what he does is interrupt the Entonces, plan ¿qué of va a God. pensar la gente? And then what will people think? Es que It's just en el milenio that in the millennium, veremos las cosas we will see the cómo things serán allá. as they will be there. Pero acá But here, tenemos que ver las we cosas must see the things como son acá. as they are here. Cada cual Each one tiene que vivir has to live como le corresponde vivir acá. as he has to live here. Cualquier otra manera Any other way estará en contra del plan de will Dios. be against God's plan. Queremos We want que toda persona for every person viva de acuerdo a la palabra de Dios. live according to the word of God. Queremos We want que toda for persona every person haga lo que dice la palabra de Dios. do what the word of God says. Y las bendiciones And the blessings que hay para disfrutar acá, which are to enjoy here, todos las disfrutemos. we will all enjoy it. Que hay para disfrutar And those that are to enjoy milenio, in the millennium, esperemos que llegue el let milenio. us wait till the millennium Son comes. para la eternidad después. And those two are for the Esperemos eternity que llegue later la on. eternidad. Let us wait for the eternity to Pero come. las de acá, But the ones las de there, tiempo, from this time, démoslas let us enjoy it, llenos de alegría, full of joy, llenos de felicidad. full of happiness, Y cuidemos and let us take care of de ourselves hacer cosas of doing things que sean desagradables a Dios, which are displeasing to God, como ocurrió as it happened en el primer éxodo. in the first Exodus. En el primer éxodo, In the first es Exodus, donde Moisés where Moses estuvo dirigiendo al pueblo. was leading the people, El pueblo hizo muchas cosas the people did many things en las cuales desagradó a in Dios. which they displeased God, Aún even though trató de matar a Moisés they tried to kill Moses por 10 veces. 10 times. La escritura lo dice. The scripture Y says, era su mensajero. and he was their messenger. Eso desagradó a Dios. That displeased God, Aún even though el que Moisés for Moses hiriera la peña to smite the rock cuando Dios le dijo when God told him que le hablase. to speak to it. Eso a Moisés But that to Moses le costó cost him que no pudiera entrar a la tierra, not to enter into a the la land, tierra to the prometida, promised land, en el cuerpo terrenal in the earthly en body que estaba, that he was in, sino que tuvo que morir but he had to die para luego so that entrar a la tierra. he could enter the land. Moisés entró, Moses pero no entered, pudo entrar but he could not sin ver enter muerte primero. without seeing death first. Tenemos nosotros We must que tener mucho cuidado, be very careful porque ante Dios because before God
Cualquier cosa anything que sea contraria al plan de Dios contrary to God's plan le afectará will affect a la persona the person que haga la cosa who does the thing contraria al plan de Dios. contrary to God's plan. Aún Even el mismo Moisés Moses himself fue afectado was affected por su propio pueblo. by his own people. Pero en una ocasión Moisés, But in one occasion, cuando Moses, vio que Dios quería destruir al pueblo, when he saw that God wanted to Dios destroy le the dijo, people, Moisés le dijo a Dios, Moses told God, told ráeme, Moses, kill me, ráeme del libro, de tu libro wipe me, take me off from thy book, y deja al pueblo. and leave the people. Porque va a decir la gente Because people will say que sacaste a este pueblo that you brought forth y allá de people Egipto from Egypt para matarlos acá en el to desierto. kill them here in the wilderness. Moisés Moses se preocupaba mucho was worried much por lo que las demás naciones for what the rest of the nation habrían de decir would say con relación a Dios. concerning God. Moisés Moses estaba dispuesto a morir was capable of a dying, morir por el pueblo die for the people, y que Dios and for God no destruyera el pueblo. not to destroy the people. A lo último, At last, vemos que Moisés murió we saw that Moses a died causa del pueblo. because of the people. El pueblo The people lo llenó de coraje, de ira. made him mad. Moisés, Moses, dice la Biblia, the Bible said, era el más manso de todos he was the meekest of them all y le dio coraje and was mad por causa del pueblo. because of the people. Tener un pueblo To have a people, molestoso, to bothering un people, pueblo a que a people cada momento at each time está protestando is protesting y no puede entender and cannot que understand Dios está dirigiendo las cosas. that God is leading the No thing. puede entender Cannot que understand tiene que pasar that he has por to go diferentes etapas, different por stages, diferentes pruebas, different por trials, diferentes problemas, different problems, para llegar to reach a donde Dios ha dicho que tenemos que llegar. has said we must reach, Entonces tener un pueblo and then to have a que no people puede comprender esas cosas that cannot understand these es things tener un pueblo is molestoso. to have a bothering people. Es tener un pueblo It's to have a people que no puede comprender that cannot understand el plan de Dios. the plan of No God puede comprender and cannot lo understand que es el ministerio what is the ministry de un profeta of a que prophet Dios ha colocado en su medio. that God has placed among them. Y con un pueblo así, And with a people like that, ¿quién puede trabajar? who can work? Moisés, Moses, por 40 años, for 40 years, estuvo soportando a su pueblo. was supporting his people. Si Dios no llega a intervenir If God didn't intervene, en una de las 10 ocasiones, in one of the 10 lo occasions, hubieran matado. they would have killed him. Encontramos We find que Moisés sabía that Moses knew que iba a desagradar a Dios that he would displease God por al herir la piedra, while smiting the rock, pero lo hizo. but he did it. Y eso le costó, And that cost him, en ese momento, at that time, no poder entrar a la tierra, not to enter the land, sino morir but to die, para después entrar. so then he could enter. Yo creo que eso I believe that es una enseñanza is a teaching para este tiempo final. for this last day. Esperamos We hope que Dios nos ayude God help us para que podamos comprender so we can el understand tiempo en que vivimos. the time we live. Podamos comprender We can que understand estamos en un éxodo that we are in an y que exodus tenemos que vivir and that we must y live tenemos que cuidarnos and take care of y ourselves hacer and do como dice la Escritura. as the scripture says. Siempre en los éxodos Every time in the exodus, hay grandes bendiciones, there are great blessings, hay grandes regocijos, great rejoice, pero también hay etapas but there are also de stages desaliento. of, También hay etapas, there's also stages, también hay etapas there's also stages en que el pueblo, when the people, en muchas in ocasiones, many occasions, deja al mensajero de Dios, leave the messenger of God, como hizo con Moisés, as they did with Moses, como hizo con Jesús they también, did with Jesus also. y los que quedan, And those who are los left, pocos que quedan, the few that are left, también also quedan protestando. stay protesting. Así pasó The same way it con el happened Señor Jesús. with the Lord Jesus. Cuando se fueron la gente, When the people left, quedaron los 12 the discípulos 12 disciples were y left. quedaron pensando en su corazón, They were thinking in their heart, dura es esta palabra, heart is the same. ¿quién la podrá Who recibir? can receive it? Estaban desalentados They were, porque se habían ido la gente, because people had left. pero el Señor les dijo, But the Lord told them, ¿se quieren ir ustedes también? would you like to leave also? Ellos entonces dijeron, Then they said, ¿y a quién iremos? where can we go Si to? solamente tú tienes palabras de vida eterna. You only have eternal words of Ellos life. se dieron cuenta They noticed de que el alimento espiritual that the spiritual food para aquel tiempo for that time, lo tenía el Señor Jesús. the Lord Jesus had it. En aquel éxodo In that Exodus, lo tenía el Señor Jesús el alimento. the Lord Jesus had that En el food. primer éxodo, The first Exodus, Moisés era el que tenía el alimento. Moses was the one who had Y it. con la palabra de Moisés By the word of era que Moses, caía was that el maná the main del cielo cada heaven día. each day. Cada mensajero dispensacional Each dispensational messenger en cada éxodo in each es el Exodus que tiene el alimento. is the one who has the Ya food, sea alimento literal whether it's literal o el food alimento or espiritual. spiritual food. Todo depende de qué clase de éxodo sea. It all depends on what type of Si es exodus. un éxodo If espiritual, it's a spiritual el exodus, alimento the espiritual spiritual lo food, tiene el mensajero the messenger has para ese éxodo. for that exodus.
No habrá otro lugar There will not be another en place donde buscar alimento. where to seek for food. El alimento espiritual The spiritual food lo tendrá siempre will always be. el mensajero. Have Él tendrá messenger. entonces You will then la have palabra de vida eterna the word of eternal para life este tiempo, for that time, para ese éxodo. for that Exodus. Sería perder el tiempo. It would be to lose El time pueblo buscar for the people to search alimento espiritual spiritual food en otro sitio, somewhere else, porque más nadie lo tendrá. because no one else will have it. Así fue It was so en el tiempo de Moisés. in the time of Moses. Moisés tenía alimento espiritual también. Moses also had spiritual food. Tenía el mensaje, He had the message, la palabra, the word, y ese alimento and that food era alimento was espiritual spiritual food para cada persona. for each person. Nuestro tema Our subject en esta ocasión, on this occasion, ya ustedes saben cuál es. you already know which one it is. Es It's Éxodo. Exodus. Estamos We are en un éxodo, in an Exodus, en el éxodo in the Exodus de los días finales. of the last days. Y en este éxodo And in this Exodus, habrán there will be una multitud, a multitude. habrá una multitud There will be a multitude de gente. of people. Estarán There will be los escogidos the elect y también and also estará el resto de la gente the rest of the people que están escritos en el libro de la vida. who are written in the book of life. Y como hay tanta gente, And since there are so many people, usted no las ve, you don't see them. pero si usted mira But if you look, donde yo miro, where I look, usted las ve. you see them. Yo miro el capítulo 7 del Apocalipsis. I look at chapter 17 of Revelation. También miro I also look en el capítulo 18, chapter 18, donde Dios llama where God calls a salir de Babilonia to lead from Babylon a todo su pueblo. all his people. Y también miro And I also look en otro lugar. in another place. Miro en el capítulo 15 I look at chapter 15 de Apocalipsis, of Revelation, en donde hay una multitud where there's a con multitude arpas en sus manos with harps in their que hands, cantan el cántico de Moisés y del Cordero. sing the song of Moses and of the Lamb. Y cuando miro ahí, And when I look there, yo veo esa multitud. I see the multitude. Lo que falta es What's left is que se materialice to materialize conforme a como está prometido. as is promised. Y para eso And for that, tiene que ser materializado it has to be por materialized la palabra. by the La word. palabra The word tiene que ser traída has to be brought. y entonces se verá And then it will see la multitud the que multitude Dios ha dicho. that God has said will be Ya seen. estamos nosotros. We are already. Lo más importante The most es important que thing estemos nosotros. is that we're here now. Si ya estamos nosotros, If we're here, detrás de nosotros behind us, van a venir el resto. the rest of the people will come. Van a venir los demás. The rest will come. Porque nosotros Because we les ayudaremos. will help them. Les haremos saber We will reveal to them lo que está aconteciendo. what is happening. Le daremos a conocer We will reveal to them que estamos en el tiempo that we are in the time de un éxodo, of an exodus, un éxodo espiritual spiritual que exodus, Dios ha prometido en su palabra. that God has promised in His word. Y cuando los demás And when the rest escuchen sobre eso, hear of this, los que están escritos those who are written en el libro de Dios in the book of God saldrán también will come forth en also ese éxodo. in that exodus. Por eso es That is why que a través de la radio that through the radio traemos el mensaje, we bring the message, damos el mensaje we give the message de este éxodo final. of this last exodus. Por eso es That is que why a través de la prensa that through the press y a través de folletos and through pamphlets también traemos el mensaje. we also bring the Y message. en eso And in that estamos trabajando todos juntos. we're all working together. Ustedes conmigo You with me y yo con ustedes and I with you en esta gran labor in this great work de este éxodo of final this final que exodus está ocurriendo. which is taking place. Dios les bendiga a todos. God bless you all. Dios les guarde God keep you y regocíjense and rejoice en este éxodo en que estamos. in the exodus we're in. Den gracias a Dios Thank God que ya ustedes están dentro that you're already inside y hagamos todo lo que Dios nos dirija a hacer and do everything God will lead us to do para que entre los demás que faltan. so the rest that will is needed to come in will come in. Y será And it will be hasta el próximo domingo, until next Sunday, Dios mediante, God willing, en este mismo lugar, in the same place en donde espero where I hope estar con ustedes to be with you, para traerles la palabra, to bring you the word the word que me sea dada to be given to para me ustedes el domingo próximo. for next Sunday. Pronto también estará nuestro hermano Bermúdez con nosotros. Our brother Bermudez will soon be with us. Él estuvo en los Estados Unidos He was in the United States con el hermano Julio Cruz, with brother Julio Cruz, revelando las películas. processing the films. Él está muy contento He's very happy y muy agradecido, and very grateful. y yo también, And I myself, por lo que ustedes hicieron for what you have en done estos días pasados in these last days, para que se pudieran sacar esas películas. so those films could be processed. Y él, And he, desde New York, from New York,
pasó a Venezuela, He went on to no Venezuela. pasó por Puerto Rico, He didn't come to Puerto Rico. pasa por Puerto Rico, If he comes to Puerto quizás yo Rico, hubiera tratado de aguantarlo un poquito I will have tried to hold him a little bit. y hubiera estado con nosotros hoy domingo. And he would have been with us here. Pero la transportación hacia Puerto Rico But the transportation to Puerto estaba Rico bastante difícil. was very difficult. Había mucho tráfico aéreo, There was too much air traffic, había muchos pasajeros many passengers, y para Venezuela fue más fácil. and it was easier to go to Así Venezuela. es que él tiene mucho trabajo allá, So he has a lot of work there. porque de seguro él llevó muchísimas películas For sure, he took a lot of film, y las tiene que montar. and he has to put them together. Y de seguro cuando regrese acá a Puerto Rico For sure, when he returns to Puerto Rico, nos traerá algunas de las películas que haya montado he will bring to us some films that he has put together, y las veremos todos juntos aquí. and we will all see it here together. Así es que esperamos que Dios le bendiga en grande manera a nuestro hermano Bermúdez So we hope that God will bless Brother Bermudez in a great way y le prospere en grande manera allá en Maturín, and prosper him in a great way there in Maturin, donde él está trabajando, where he is working, donde está levantando una obra. where he is raising at work. Tienen una carpa nueva. They have a new tent. Ese fue uno de los lugares That was donde yo estuve one of the places where I was in cuando estuve en Venezuela hace poco. when I was in Venezuela, short time. Allí transmitimos a través de la radio todas las actividades We transmitted all the activities by the radio, y fue llevada a cabo una gran cosecha en aquellos días. and a great harvest was carried out in those days. Y ese lugar And that place es un lugar is a place donde Dios tiene grandes bendiciones. where God has great blessings. También nuestro hermano Bermúdez ha estado muy preocupado en ese lugar, Our brother Bermudez has been very worried in that place porque hace muchos años atrás, because many years ago, no sé cuánto, pero muchos, I don't know how many, but many, quizás más de 15, maybe more than 15, él he estuvo en ese lugar, was in that place, vivió en ese lugar lived there, y allí and there tenía una congregación de más de 500 personas. he had a congregation of more than 500 people. Pero cuando salió al campo evangelístico, But when he went onto the missionary field, la entregó en las manos de otro pastor, he turned it over to the hands of another pastor, un pastor muy inteligente, a very intelligent pastor, con sus estudios de seminario. with his seminary studies. Y lo que sucedió And what happened was fue que después, a los pocos años, that years later, la congregación the congregation desapareció. disappeared. Pero hermano Bermúdez But Brother Bermudez tiene fe has faith que Dios le puede dar that God will give him el pueblo que él tenía en sus manos the people he had in his y hand, aún puede añadirle muchos más. and he can add many more. Y ya And now comenzó a trabajar he allí began to work porque there tiene su corazón allí. because he has his heart there. Y él algunas veces piensa And sometimes he thinks fue un poco negligente that he was a little bit negligent al encomendar in committing esa congregación that congregation en las manos de otro pastor, to the hands of another que pastor, no pudo that he was not able mantener to esa congregación keep that congregation como debió haberla mantenido As- espiritualmente. as he should have spiritually. Pero hermano Bermúdez But Brother Bermudez tiene esa carga sobre su corazón has that burden in his heart y quiere levantar nuevamente allí and wants to raise there again una congregación a congregation que glorifique a Dios to glorify God y que lleve hacia adelante el mensaje. and will take the message ahead. Ya comenzó It began y already, no hay quien lo detenga. and no one will stop him. Ya tiene una carpa, He has a tent. ya tiene todo, He has everything. tiene un solar He has a place que ya lo está preparando that he is preparing para instalarle esa carpa, to install the tent, porque donde la habíamos instalado because where we had installed it era before un parque público was a public park o una plaza or pública a public plaza, y allí estaba todavía and he was still there en lo que terminaba de preparar el lugar. while he finished working on the ground. Así es que en estos días, So in these days, quizás muy pronto, soon, cuando la cambien de lugar when they change it, al move it lugar from que va a estar place siempre, to the place where it will de always seguro me be, invitará para estar con ellos surely he'll invite me y to be with tendré que him, dejarle a ustedes and I will have to leave you quizás por una semana, for at least a week. pero ya ustedes sabrán But you will know que es que estaré that I will be colaborando con nuestro hermano Bermúdez collaborating with Brother Bermudez para que él allí so he can levante raise la congregación the congregation que tenía that he had, y aún más and even more, le sea añadido be added a nuestro hermano Bermúdez allí. to our Brother Bermudez there. Así es que cuando ya esté todo listo, So when everything is cuando ready, ya tenga esa congregación when he has that que congregation él desea tener allí, that he wishes to have there, Ustedes- getting filmed. bueno, les dejo a ustedes en esta mañana. I leave you this morning now. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro Márquez pase por aquí Let us have our brother Pedro Marquez come here, y así concluiremos en esta mañana. and we will conclude this morning. Hasta el domingo próximo, Till next Sunday, Dios mediante. God willing.